Buenas noches, otro miércoles con ustedes desde Divina Justicia. Lamentablemente la autora Rocío Cano Guarinoni no nos ha podido acompañar esta noche, pero con toda seguridad la próxima semana nos ha confirmado que ya va a estar sanita y buena para acompañarnos. Hoy tendremos un programa realmente de impacto, hablando temas que para muchos son tabúes. Nos acompaña esta noche el capitán de navío en retiro, Jorge Padilla. Con él vamos a tratar un tema realmente que debe de calar en usted, señor televidente. Valores, honestidad, ética. Que ya parece que somos de la edad de la piedra a aquellos que hemos vivido en esos valores. Hoy por hoy, todo venido a menos. Creo que esto amerita, Jorge, si me permite tutearte. Sí, por favor, Jorge. Hacer un poco de refresco de los últimos sucesos, realmente, como se dice, recientes. Hemos visto en esta semana la creación de esta oficina en el Congreso de la República, que ha sido lo más sonado. La nuera del señor Acuña se le crea una oficina que va a estar encargada de reclutar a jóvenes universitarios, dizquen que para hacer pasantías en el Congreso, pero sin embargo la oficina decorada con fotografías del señor César Acuña. Eso lo único que nos demuestra es que están haciendo proselitismo político en las propias oficinas del Congreso, lo que es más grave aún, realmente con un excelente sueldo. Estamos hablando de 19.000 soles, y no bastando para ello, con seguridad el Estado pagada también por todos nosotros los peruanos que pagamos esos sueldos. ¿Dónde están los valores, por ejemplo, los principios? Otro tema. ¿De qué esta señorita se llama Yesenia Lozano? Otro tema que podemos tratar es lo que conversábamos antes de empezar el programa. ¿Y yo por qué no puedo mentir? Si el que miente gana, el que miente es exitoso, el que miente siempre va a salir airoso. ¿Y quién nos ha dado ese ejemplo? La Presidenta de la República. Ha mentido abierta y descaradamente ya en 4 o 5 oportunidades. Pero ¿pasa algo? No, no pasa nada. Y yendo un poco más allá, todo este desorden que vivimos como sociedad, ¿a qué se debe? Ahí abro. Bueno, buenas noches, Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, creo que los ejemplos que has tocado son 3 de muchísimos ejemplos que vivimos actualmente en nuestra sociedad. Creo que a estos ejemplos se encajan un par de frases dentro de lo que yo enmarco como la viveza criolla, ¿no? 1, echa la ley, echa la trampa, y 2, se le puede sacar la vuelta al sistema. Y creo que estos ejemplos, por lo menos el primero, se encaja en esto, y lo segundo es que básicamente es necesario, y a lo ocurrido con la primera persona del país, claro, que se supone ella es el ejemplo vivo de liderazgo, y un líder como tal tiene pues unas características, ¿no?, dentro de las cuales está la honestidad, que es un gran valor dentro de lo que para nosotros las personas nos rige. Entonces yo creo que definitivamente acá lo que tenemos es situaciones que ocurren en nuestro país, y que por eso es que creo que la conversación del día de hoy es importante, es buscar cuáles pueden ser los caminos para poder sembrar estos valores, ¿no? Y que no se repitan estos ejemplos que a la larga se vuelven como ejemplos de lo que es el deber ser, cuando es lo contrario, ¿no? Te he dicho algo muy importante. Una característica del líder: honestidad. En consecuencia, hoy por hoy no tenemos líderes, tenemos caudillos. Caudillos de momento, valga la redundancia. ¿Cómo puedo yo seguir a alguien que no personifica realmente una persona con integridad, una persona con ética, una persona que respeta? Porque un líder respeta a sus subordinados. Aquí no hay respeto al subordinado. Y eso también, tú que eres un hombre
de nuestra gloriosa Marina de Guerra del Perú, y te aseguro que ha servido bajo grandes comandantes generales, que bueno, es una de las pocas instituciones que hasta hoy se respeta. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos destruida a nuestra Policía Nacional, muy afectado el ejército peruano, en menor rango aviación y obviamente la Marina. Pero quiero regresar a la Policía Nacional. ¿Por qué? Otro gran ejemplo. Hoy tenemos los grandes conflictos que han sido creados ex profeso para el enfrentamiento entre la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. Eso, Jorge, ¿tú crees que ha sido gratis, que ha sido casual o ha sido perfectamente planificado? Bueno, conforme se ven los resultados, a la luz de los hechos, creo que esto obedece a un armado tipo rompecabezas, ¿no? Donde probablemente haya alguien o muchas personas detrás del escenario que realmente se dedican a mover el tablero en dirección a uno u otro interés. Y al final, tú creo que lo conversamos al inicio, el tema del caos es cuando se produce el caos, en realidad se pierde el control de todo. Entonces uno se orienta hacia solucionar determinado punto, pero en diferentes otros lados comienzan a salir más problemas. Y el tema de la policía es un tema muy sensible, ¿no? Porque la Policía Nacional del Perú es una institución que entre sus miembros hay personas honorables, hay personas buenas, hay personas que yo recuerdo de niño ver al policía en la esquina de mi casa, yo vivía en Santa Beatriz, y el policía pasaba y uno lo saludaba, y el policía... Era señor policía. Así es, y el policía devolvía el saludo, le daba la mano, le tocaba la... Y se sentía seguro uno claro, con el policía. Claro que sí. Entonces, esa institucionalidad no se puede perder por quizás algunos malos elementos que pueden estar entrando con otros intereses a la Policía Nacional, o desde cierto poder e influencia están cometiendo actos ilícitos. Pero sí es necesario hacer alguna reforma estructural de la policía y en general de nuestra sociedad, porque este es un tema que lo vamos a conversar seguro más adelante. Claro, o sea, lo que tú has tocado un tema muy importante. Hay que reformar la sociedad en su conjunto. Yo no puedo entrar por un solo sector. Si no abarco el espectro completo, como diríamos coloquialmente, la foto completa, no vas a poder nunca hacerlo. Ahora, el gran problema de Jorge, ¿hay voluntad de hacerlo? ¿Cómo lo miras? Bueno, el tema de la voluntad es importante. Creo que la voluntad parte de uno mismo, ¿no? Si yo quiero cambiar, porque uno es consciente en un momento determinado de su vida y se da cuenta de que no está yendo por el camino correcto, uno puede cambiar. Y nace efectivamente de un tema de voluntad. Cuando uno dirige una organización, dirige una institución, dirige un país o un poder del Estado y tiene la convicción de querer cambiar a pesar de las condiciones que pueda tener en su contra, es un tema de decisión. Y esa decisión a veces conlleva sangre, sudor y lágrimas. No necesariamente un cambio normal, estructural en cualquier organización conlleva que todo el mundo esté de acuerdo, porque siempre hay un remesón a la institución y probablemente en ciertas instituciones o en las instituciones se produzcan separaciones de personas, procesos, etcétera, porque al final, si realmente uno quiere sanear una organización, uno quiere sanear un país, tiene que comenzar a cortar, por decirlo de repente mal llamado, pero cabezas. Singapur, por ejemplo, en el último índice de percepción a la corrupción está en el puesto 3 de 180 países, el Perú está en el puesto 127. Y en mis clases que yo doy siempre digo, ¿por qué Singapur está en el puesto 3 y Perú en el 127? Y cuando analizamos las causas por las cuales Singapur está en el puesto 3, a pesar de ser un país de 7 millones de habitantes y de 500 kilómetros cuadrados, es que tomó decisiones drásticas y radicales en los años 60, cuando entró al poder el Partido de Acción Popular. ¿Qué hicieron? Uno, hicieron el tema de poner desde la etapa escolar valores, ética y el tema de respeto, cultura. Y por otro lado, las penas por los delitos cometidos por funcionarios públicos lleva hasta ahora a la pena de muerte, igual que el narcotráfico. Entonces, al final, claro, hubo un remesón, pero mira cuántos años han pasado, casi más de 50 años, y mira lo que es esa sociedad.
pueden haber críticas respecto a al modelo político, que pueden decir que es medio dictatorial, pero mira los resultados, es uno de los tigres del Asia. Y mira, y justamente la semana pasada que escuchaba en los noticieros dominicales, no este domingo, sino el anterior, la ley del borrachito. No sé si la has escuchado. Sí. No, para los televidentes, si no me han escuchado, la ley del borrachito es rehabilitar y devolverle el brevete a todos los borrachos que fueron detectados así, y por tal se les suspendió su licencia de conducir de por vida. ¿Qué principio? Si la propia autoridad es la que se mete cabe y se dispara a los pies. Entonces, yo voy a seguir infringiendo porque sé que no va a pasar nada. Así es. O sea, si está hecha la norma, voluntariamente se me ocurrió tomar, voluntariamente sabiendo de que no puedo conducir si voy a tomar, conduzco, me trepo a un vehículo, mato a una persona, causo un accidente, y yo sé que no va a pasar nada porque después me van a devolver mi brevete. Entonces, ¿cómo podemos educar? Un padre de familia, pongámonos en el caso. Perdón, antes que ahí el principio es la tolerancia cero, solo que la tolerancia cero en nuestra sociedad cuesta. O sea, las leyes están escritas, los reglamentos están escritos, hay todo un sistema, un aparato que, entre comillas, debería funcionar para el nivel de país que somos. Pero al haber no tolerancia cero e impunidad, porque tú has tocado unos ejemplos, que si yo también, si él lo hace o ella lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? No. ¿Por qué no va a pasar nada? Entonces, cuando no hay impunidad, o mejor dicho, cuando hay impunidad, ese es el mejor ejemplo. Si fuéramos un país de tolerancia cero, y yo te doy un ejemplo, cuando uno alquila un auto y viaja a los Estados Unidos y maneja en los Estados Unidos, ¿tú crees que a un peruano se le va a ocurrir pasarse la luz roja? Ir a más velocidad de lo que indica la señalización, bajo alcohol. Manejar bajo alcohol, o faltarle respeto al policía, te aseguro que es. Por eso yo siempre digo otro dato: el costo para educar un peruano más o menos está en los $600, que es lo que cuesta un pasaje a los Estados Unidos, porque un peruano llega a los Estados Unidos y no hace las cosas que hace acá. Entonces, lo que hace acá, ¿por qué lo hace? Porque sabe que no pasa nada. Porque no pasa nada, porque la autoridad no es la autoridad que realmente debería ser, y porque finalmente no hay tolerancia. O sea, la tolerancia no existe, es +1, +2, no es 0. Pues tú sabes que somos uno de los países que más leyes tiene en el mundo, y tenemos leyes para todo, ¿eh? Pero el problema es que nunca se cumplen. Por eso te comencé diciendo, ¿no? Una de las frases que yo también empleo es: echa la ley, echa la trampa. Y esa es parte de la viveza criolla, es parte del Pepe el Vivo, de lo que hemos hablado en algún momento, ¿no? ¿Quién es el más vivo? Ah, no, el que se metió primero a la cola. ¿Quién es el más vivo? El que le sacó la vuelta al sistema, el que obtuvo un crédito y no lo pagó. Y lo enseña por internet, en redes sociales. Yo he visto... O lo típico en la carretera, va por la vía de emergencia, por llamarlo de alguna manera, y ahí se planta. Y cuando pasa, quiere entrar una ambulancia, ver un accidente, no llega. Así es. No llega por culpa de esa persona, y por consecuencia de ello muere un herido. Y no pasa nada. Así es. Hablando de Pepe el Viejo, ahora yendo al sur, en el verano. Antes de llegar a la garita hay un cobro por el pase, que uno, si tiene un chip, pasa en automático. Así es. Hay vehículos que se ponen delante de los autos que tienen el chip, esperando que el que viene detrás sea iluminado por el sistema para poder pasar, y aprovecha pasar con el auto de atrás. Eso se dieron pasó cuenta, ¿no? en el aeropuerto, y por eso es la doble tranca. Claro. Porque varios hacen esa. Pero mira, regresando al tema que te comentaba. Si en casa el chico ve que la conducta que tienen sus progenitores son nada santas, y con eso progresan, con eso ganan más plata, con eso engañando tienen una mejor economía, ¿cuál es el resultado? Bueno, delinquir está bien, robar está bien, mentir está bien. Pero yo creo que al final se vuelve el patrón,
¿no? Entonces, de repente, para ellos eso no es robar. No, pues, No. ya, es lo que tú dijiste. No es robar. Se normalizó la conducta, Así es. se normalizó la infracción y ya es algo que está bien. O sea, está mal, pero está bien, como Claro, se dice. lógico. O sea, es un ejemplo, la violencia contra la mujer. Yo tengo 2 hijos, ya tienen 20 y 22 años, y siempre hemos hablado del tema del cómo es el trato con la mujer, ¿no? Que a la mujer no se le toca con el pétalo de una rosa. Así es. ¿Y qué pasa a pesar de todas las conversaciones que tenemos si ellos un día bajan y ven que su mamá y yo estamos discutiendo y yo le levanto la mano a su mamá? Al final, el acto, la acción queda dentro del chip de recuerdo más que las 20 veces que yo les he dicho. Entonces, igual, si estos chicos ven acciones que son aparentemente normales, a pesar de que puedan escuchar en el colegio o en otros lugares de que no son las correctas, se vuelven normales y se normalizan. Y se dan cuenta que esa es la única manera de triunfar en la vida. Lo que hablábamos también en un momento, ¿no? O sea, es el colmo que para entrar a la universidad vendan unos aparatos de comunicaciones donde los postulantes, algunos postulantes los compran y se van a dar examen y a través de un sistema de comunicaciones les dictan las preguntas. ¿Cuándo se ha visto eso? O sea, ¿eso es normal? ¿Ese joven va a ser un buen profesional? ¿Va a ser un producto que realmente, oye, yo me rompí, me quemé las pestañas para ingresar a una universidad nacional en donde las vacantes son no son muchas, haciendo trampa? Pero Jorge, sin ir más lejos, has tocado un tema importantísimo y que ha generado en su momento bastante controversia en la sociedad. Pobre profesor, ¿cómo lo están sacando? Porque no aprobó el examen. Claro. No sabe ni siquiera quién fue don Miguel Grau Seminario. ¿Cómo va a enseñar en una escuela un señor que no tiene idea quién fue Francisco Pizarro? No, pobrecito. Déjalo que vaya a educar. Esa es la consecuencia que tenemos. O sea, ¿qué culpa tiene aquel menor de edad que va a un colegio a aprender de que ese señor que le va a enseñar no tiene idea de lo que está diciendo? O sea, ¿cómo tenemos hoy por hoy justamente esa sociedad preparada? Por eso digo yo, esto no ha sido algo totalmente de improviso. Ha sido creado ex profeso para tener la sociedad que hoy tenemos. Caos, ignorancia, violencia. Claro, y eso que acabas de mencionar del cliché del pobrecito es aplicable en todos los ámbitos. Así es. Porque se han dado casos en donde incluso han encontrado a un empleado sustrayendo material de un lugar y alguien dijo, pobrecito, bueno, tiene una necesidad. ¿Pero qué? ¿Y se premia entonces ese tipo de acciones y se dejan pasar por alto? O lo que acabas de decir, pobrecito el profesor que no aprobó. Oye, hay un proceso de méritos y si efectivamente la ley lo establece, los reglamentos, etcétera, que tiene que haber una carrera pública magisterial con un sistema de meritocracia, está bien, habrá gente que ingresará y gente que no. Y ese es el primer filtro que tiene que haber. Pero ¿sabes qué es lo peor ahí, Jorge? Que no entienden que ese profesor va a formar, como se dice, al hombre del futuro. No entendemos eso, no entendemos lo vital que significa un profesor en la vida de un menor de edad. No entendemos que ese profesor puede hacer de ese niño una gran persona o una basura de persona. Así es. Bueno, yendo un poco al tema del escalón de los valores, creo que coincidimos que los valores se forman en el hogar. De todas maneras. En la casa. Eso es el ejemplo que yo te decía. Claro. Si el padre que se formó sin valores, que lamentablemente para mí, desde el año 2000, que se quebró todo ese sistema, ojo, ya pasó una generación, es la generación que hoy empieza a tener hijos. ¿Qué podemos esperar del resultado de esa persona que no es su culpa, ojo, pero que sí es culpa de los padres en su momento, que no se puso el pare, ¿ok? Que se creó sin valores, sin principios, sin ética, sin formación religiosa, sin formación cívica, sin formación peruano como peruano, de respetar su patria, conocer su escudo, los símbolos patrios, sin respeto a sus fuerzas armadas?
¿qué podemos esperar? ¿Qué educación le va a dar a su hijo? Bueno, y el siguiente escalón es justamente el colegio, ¿no? Entonces se supone que ante el vacío que pudiera haber en el hogar lo el suple, colegio pero no debería. No debería. Quizás en algunos momentos yo he escuchado por ahí algunos padres de familia que la mala conducta de sus hijos se le atribuyen a la falta de autoridad de los profesores, ¿no? Ese es falso. Cuando en realidad eso no es así. Pero está pasando eso ahora porque también hay otro fenómeno, Jorge. Los padres, como que en los últimos tiempos, no han considerado ponerle límites a los hijos. Entonces, el hijo va al colegio, el hijo se porta mal, hace cualquier malcriadez, o falta de respeto incluso a sus propios profesores o autoridades, y el hijo al final se siente con el respaldo del padre, porque sabe que el papá o la mamá va a ir y van a gritar y van a echarle la culpa al colegio, etcétera, y al final, ¿qué es lo que pasa? El docente también, por un lado, o sea, trata de mantener su trabajo, que es justamente ser docente de un colegio, y no meterse en un problema que le pueda acarrear otras consecuencias más adelante. Entonces simplemente es, bueno, el niño se porta mal, ya, señor padre de familia, su hijo se está portando mal, le notarán, le mandarán un mensaje, no sé. Entonces, el hijo al final, en el mundo en el que vivimos ahora, en donde los padres trabajan probablemente todo el día y en donde los chicos están más sueltos que de costumbre, con redes sociales a la mano, con celulares, con tablets, para que no molesten, hacen uso de ellas, sabe Dios el nivel de influencia que tienen y de ejemplos que tienen. Entonces, al final todo esto se vuelve pues una bola de nieve, pero tiene que parar, porque al final esta gente, como decías, va creciendo y entra a la universidad, a una institución, y después sale y trabaja, y eso es normal. Faltar el respeto, falta de compromiso, falta de por ejemplo, responsabilidad. Tú has dado un ejemplo gráfico muy, muy real. Y lo vemos en cualquier lugar. Vamos a un restaurante a almorzar, donde hay un menor de edad, un chiquito. Disculpando, como estamos en un horario ya pasada las 10 de la noche, lo puedo decir. Simplemente para que el hijo no joda, tiene su tablet y lo ponen ahí. Mientras los adultos hacen, digamos, su comida normal, pero ya no está la madre educando al hijo al compartir. O lo otro que tenemos, estamos de partir en una mesa y todos con un celular. Sí, claro, sí. O sea, ya no hay conversación. Claro. Y tú sabes que lo que acabas de decir respecto a la madre, en la última encuesta del Bicentenario del 2020, que justamente se hizo a nivel de la ciudadanía, se preguntó quién era la persona más influyente en el hogar para generar valores. Y mira, el 80% contestó que era la madre. Y efectivamente, la madre es la que finalmente se vuelve la imagen en el tema de valores, ¿no? Porque los padres muchas veces estamos fuera, estamos trabajando en otras actividades, complementamos esa labor de la madre, pero la madre tiene una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Ahora, eso es cierto, al menos en mi hogar, mi mamá era ama de casa propiamente, mi padre era el proveedor de casa, pero mi madre la que nos ponía en orden. Claro. Y ya cuando decías, le voy a decir a tu padre, no, por favor. O sea, eso es cierto, y se ha perdido esa figura. Ahora, yo no digo que los tiempos son iguales. Todo cambia, todo evoluciona. Pero lo que no puede evolucionar es justamente la infracción a las normas, la falta de ética, la falta de principio, la falta de honestidad. El mentir está mal, pero hoy el mentir está bien. Claro. En cambio, el tarado sonsonazo que dice la verdad es un estúpido. Justo yo hace un tiempo vi en una conferencia que hablaba una escritora española que habla, especialista en ética, se llama Adela Cortina, y ella decía, en una de las preguntas que le hacen a ella en un foro, le dicen, Adela, pero ¿cómo podemos preparar a nuestros hijos en el tema de valores y de ética? Porque nosotros sabemos que al final estos chicos cuando salen al mundo exterior son como kamikazes, porque en el mundo afuera las reglas están al revés, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, si salen personas correctas, con principios, lo más probable es que se encuentren con otro mundo, y si no tienen la base bien armada, finalmente podrían entrar en duda y cambiar simplemente sus valores, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, y
siempre lo que debemos nosotros es de dar soluciones, no quedarnos en el problema. Vamos a ir a un corte ahora, pero en la segunda parte vamos a hablar de soluciones. ¿Qué soluciones se pueden dar? Hay que ser positivos, hay que tratar de sembrar esta semilla desde ahora. Obviamente va a ser un cambio generacional. Esto no se va a dar en 1, 2, 3 años. Tenemos que pasar esa generación 15, 20 años para lograr recién decir, hemos empezado con un cambio. Lo dejamos por ahora, regresamos en unos minutos. Buenas noches, nuevamente retornamos con ustedes Divina Justicia. En la primera parte hemos tratado el tema de la problemática y falta de valores, lo que ha significado justamente un valor primario en la sociedad, un valor que no es negociable, por llamarlo de una manera, pero que hoy por hoy se han encargado sistemáticamente en estos últimos 25 años de destrozarlo. Y con eso destrozas a la sociedad y llegamos al caos que hoy estamos viviendo. Este caos empezó el año 2020, no empezó el 2018, 2017, empezó el 2020, poco a poco, y maquiavélicamente así ha sido llevado y estructurado para llegar a lo que estamos hoy y puede ser peor. Pero no nos vamos a quedar en la problemática. Vamos a hacer algunos ensayos con el capitán de navío de retiro, Jorge Padilla, cómo podemos empezar a revertir esta situación. Porque esto no se va a revertir de un día a otro, de una semana a otro con una charla. Eso es mentir. Es generar nuevamente esta cultura que permita a nuestra población retomar esa ética, esos valores, esos principios. Y vamos, como quien dice, a la cuna. ¿Dónde empieza esto? En los hogares. Hoy, ¿qué tenemos, Jorge, en los hogares? Tenemos, en los hogares jóvenes me refiero, básicamente, tenemos a los padres que fueron creados justamente en esa ausencia de valores, donde no recibieron los cursos de religión, de educación cívica, de historia del Perú, de lógica. No tuvieron una visión más allá. ¿Y qué es lo que sucede? No hay respeto a la autoridad, no hay respeto a sus Fuerzas Armadas. ¿Y consecuencia de qué? La religión, muchos dicen, ¿qué cucufato? ¿Religión? ¿Qué es eso? Ya hoy por hoy, inclusive lamentablemente la propia iglesia muchas veces se ha encargado, en vez de traer al católico hacia la iglesia y hacerlo vivir en valores, a más bien mantenerlo al lado. Por otro lado, el curso de educación cívica, muchos dirán, ¿qué es eso? Y es verdad, porque no conocen, no saben qué era el curso de educación cívica, donde estaban los valores, donde estaban nuestros símbolos patrios, donde nos enseñaban el civismo, la convivencia. El simplemente hay una señora que se cayó, me acerco y le pregunto y la atiendo. Hoy me río o simplemente paso encima de ella y ni siquiera la miro. O una anciana que sube un transporte público, estoy sentado cómodamente, que no joda, que siga parada. ¿Para qué subió? No hubiese subido. No se le ocurre siquiera ceder el asiento. O sea,
ejemplos sencillos, pero que marcan historia del Perú. Hoy nuestros muchachos no conocen lo que ha significado llegar de la gesta emancipadora, los incas hacia atrás. No tienen idea. No tienen idea de la época de terrorismo que vivimos. Los textos fueron cambiados. Ayer, por ejemplo, que hay un apagón que veía en el noticiero masivo en Europa, parte de Europa, la gente se volvió loca porque no tenía celular. No sabía cómo vivir sin un celular en la mano. Abrían el caño y como no había electricidad, no bombeaba el agua. ¿Cómo vivo sin agua? Nosotros hemos vivido sin agua, sin luz, sin celular. Épocas complicadas. Exactamente. Entonces, tenemos que empezar a retomar eso. Por un lado, como tú bien mencionabas, una escuela de padres. Es necesario. Y no es por generar, ¿cómo podría decirlo de manera suave? La ausencia de estos valores que tienen estos muchachos que hoy son padres de familia, y es una familia en que ambos padres trabajan, pero que tienen que ver cómo educar a ese hijo, producto del amor que han tenido ellos dos, o en los hogares uniparentales también. Y de ahí viene el colegio, que es una continuación de lo que son los valores en casa, y lo que hablábamos también de los profesores. Claro. Entonces, empecemos a esbozar, a ver, Jorge, ¿qué opinas tú? ¿Cómo podríamos empezar? Porque, ojo, no es la solución. Así y es. la solución no se va a dar en menos de 20 años, pero hay que empezar. Claro, hay esfuerzos que ya se han dado desde por lo menos del año 2023 fue aprobada una estrategia en el Ministerio de Educación que se llama la estrategia del buen ciudadano, del 101% buen ciudadano. Incluso tienen una figura, una muñeca animada que se llama Micaela, la niña curiosa de las leyes, en donde a través de una serie de programas educativos, lo que justamente se quiere trabajar es en tres ejes, ¿no? El tema de los valores, el tema de la ética y el tema de la ciudadanía. Ese es por un lado. Esa es una estrategia real que existe actualmente y que está comenzando a moverse a nivel escolar. ¿Cómo se llama, perdón? Es la estrategia en valores 101% buen ciudadano. Existe, que no lo había escuchado. aprobada el 2023. No lo había escuchado. ¿Sí? Y el otro tema, lo que decías al inicio respecto al tema de educación cívica, el año 2022 se aprobó una ley en el Congreso para incorporar nuevamente este curso de educación cívica, pero darle en adición un contexto respecto a la historia también que se vivió contra el terrorismo. Porque en los últimos años el tema de la historia, como curso de historia, y el tema también de valores y de la parte de ciudadanía, yo lo he revisado en la currícula nacional hace algunos años, y era parte de la hora que era llamada OBE, ¿no? Orientación Básica del Educando, que duraban, creo que antes que comiencen las clases, en el día habían 10 minutos como de inicio, y ahí sí el docente que estaba a cargo lo tocaba, se podía hablar de algún valor o de algo, pero no es que sea mandatorio dentro de la gran currícula. Ahora lo que se busca es justamente, con esta ley del 2022 más la estrategia del 2023, es justamente fortalecer. La intención y la idea es que esto camine. Ahora desde el sector, los colegios privados, sí el tema de educación cívica y el tema de los símbolos patrios, la historia, etcétera, sí ha venido dándose de acuerdo a lo que era nuestra época. Y un poco que la vez pasada hablaba con un alumno y me decía, porque yo a veces en las clases hablo y toco algunos valores y damos algunos ejemplos, ¿no? Hacemos una interacción y al final uno de los chicos me dijo, ¿no? Por si acaso lo que usted acaba de tocar, estos valores, nosotros en mi colegio, que era un colegio católico, los lunes, al iniciar la semana, venía uno de los padres de la congregación o una de las monjas y decía, bueno niños, hoy día, esta semana vamos a hablar de la honestidad. Y toda la semana, Jorge, hablaban de la honestidad. Hacían composiciones, obras teatrales, daban ejemplos, pasaban pequeñas películas. Entonces, al final, el día viernes,
el chico se iba con el tema de la honestidad completamente interiorizada, con ejemplos, y sabía lo que era ser honesto y lo que no era ser honesto, ¿no? Más aún en los tiempos en los cuales vivimos. Y este es más o menos de la generación de la que tú mencionas. Pero no todos, como vemos, a nivel nacional pueden tener una educación de ese tipo, porque hay una brecha muy grande en infraestructura, hay una brecha muy grande en la formación de los maestros, hay una brecha muy grande en la inversión que realmente debería de hacerse en el tema educativo, que es tan necesario. Y lamentablemente el menor presupuesto lo tiene el sector de educación, lamentablemente. Ahora, muchos dirán, ¿y para qué me sirve? Justamente para progresar, para desarrollar, para tener un país sostenible. Hoy somos un país que estamos realmente un caos brutal. No somos un país sostenible. Y desde el punto de vista, por ejemplo, que también comentábamos, 43 organizaciones comerciales dizque en partidos políticos que van a postular en unos meses. ¿Eso es democracia? ¿O es justamente lo que nos quieren hacer creer? Porque eso no es democracia, es destruir justamente la democracia. Entonces, esos valores son indispensables para el progreso y desarrollo de una nación. ¿Y por qué no lo quieren tener? ¿Por qué nos han impedido que la juventud viva en esos valores el día de hoy? Eso es lo que no se entiende. No, eso no es importante. Lo importante es que tenga plata. Claro. Pero, ¿a qué costo? No importa. Soy exitoso. Pero has mentido. Pero soy exitoso. Has robado. Pero soy exitoso. Tengo carro, tengo mi casa y playa, me voy de viaje. Claro, hay esfuerzos del Estado también desde el año 2017 con la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción, ¿no? de donde sale el modelo de integridad, que justamente el modelo de integridad que ya desde ese entonces está siendo diseminado a nivel del Estado, justamente busca atacar las causas antes que se cometan los delitos. El tema es que es un proceso largo, porque no es de la noche a la mañana. Exacto. Yo he participado en algunas conferencias sobre este modelo y lo que es la función de integridad, y realmente el modelo es muy bueno, porque el modelo un poco hace suyo lo que es un sistema de gestión en donde, sobre todo, creo que como en cualquier sistema de gestión, lo más importante es que la alta dirección o la alta autoridad esté convencida de que ese sistema, de que ese modelo realmente es el que tiene que funcionar. Claro. Pero cuando no hay un convencimiento desde la cabeza de la organización, entonces al final probablemente estos sistemas se caigan. Pero sí existe a nivel de la función pública eso, y tú has dicho algo, hay que seguir reforzándolo. Muy importante. El programa existe, pero no se implementa. ¿Por qué? Porque es lo que nos pasa como peruanos. Hoy está el presidente A. Desarrolla el programa y lo comienza a implementar. Su mandato acabó en 5 años, viene otro. ¡Esa es una estupidez! ¡Sáquenlo! Y se desandó lo andado. No tenemos continuidad. Eso es lo peor, pero sin embargo, si hemos tenido, disculpando el tema, pero es real, hemos tenido una izquierda continuada estos 25 años. Por eso es que ha funcionado el destrozar toda la cadena de valores que sí existían antes. O sea, démonos cuenta, desde el año 2000 hacia acá, sin historia del Perú, sin educación cívica, sin religión, sin instrucción premilitar, y ese es otro punto también que debemos trabajar con nuestras Fuerzas Armadas. Y nuestras Fuerzas Armadas considero que también deben hacer lo propio con la sociedad. Y hay muchas cosas que no conocemos que sí hacen nuestras Fuerzas Armadas en bienestar de la sociedad, pero nadie las conoce. Entonces tenemos que generar programas que sean continuos. Pero ¿cómo hacer, Jorge, tú que has estado más metido en lo que es Fuerzas Armadas y estás en el tema de valores, de que sí estos programas ya existen, ya tienen su, digamos, currícula, por llamarlo de una manera,
sean sostenibles y sostenidos por los gobiernos sucesivos, que permitan llevarnos a nuevamente generar una nueva, valga la redundancia, generación de muchachos que vivan en valores. Claro, en el caso, volviendo al tema de la función de integridad, sí está vigente, sí se está empleando, está implementada en muchísimas entidades del Estado, no está en todos los poderes del Estado porque debería de estar. Ese es un proceso bastante fuerte que llevan las personas quienes dirigen desde la Secretaría de Integridad, porque hay cierta resistencia desde otros sectores a que este modelo se incorpore. No sé si por un tema de liderazgo, no sé si por un tema de mantener Dios cierta sabe autonomía. Dios sabe que... Esperemos que no sea así, pero el modelo está. Y el tema de los valores y las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas se sustentan su misión y su visión en sus valores institucionales. La Marina tiene 10 valores institucionales y están diseminados, están, claro. Y uno cuando ingresa a la Marina, uno, aparte de ser ya parte de la mejor institución, de la institución con mayor tradición en nuestro país, de la institución que tiene más de 200 años, que nació con la independencia, se va imbuyendo de esos valores. Y el día que uno ya se pone el uniforme y es parte de la institución, ya los tiene en la piel. Entonces, cuando uno ejerce una función, ya sea de defensa, ya sea de seguridad, ya sea de contribución al desarrollo, uno, caramba, está completamente identificado con los intereses del país. Y la Marina de Guerra del Perú hace muchísimas actividades, claro que no se hacen propaganda, habla o las comentan a través de sus redes sociales, pero se hacen a diario, Jorge. O sea, en la Amazonía, en la costa, utilizando todos los medios en la zona del Brae. Yo he tenido la satisfacción personal de participar con la Fundación Grau. Es una fundación que resalta los valores justamente de nuestro héroe bicentenario Don Miguel Grau Seminario, y va a los sitios más recónditos impartiendo justamente los valores. Así es. De ética, honestidad, crecer en paz. Así es. Y hay peruanos, porque el modelo de la Fundación Miguel Grau, y sobre todo buscar el tema de replicar los valores de Grau en diferentes ciudadanos, independientemente de la actividad que desarrollen, sí hay. Y hay un reconocimiento. Hay muchos Miguel Grau anónimos que están en nuestro país y están en nuestra sociedad. No son visibilizados probablemente por las actividades que hacen, pero están. Entonces, al final nosotros tenemos que convertirnos desde nuestra posición, y ahora acá a través de Medusa TV, en agentes de cambio. Es que eso es. En generar, o sea, al final es un tema de decisión. Pero ayer te ha dicho algo muy importante, Jorge, que yo escucho muchas veces. ¿Qué diferencia voy a hacer yo si levanto a una persona que se cayó? ¿Qué diferencia voy a hacer yo siguiéndole el asiento a una señora de edad? Sí marca la diferencia. Haces lo correcto. Exactamente, claro. Y vas dando el ejemplo. Mira, sin ir muy lejos, hace poco una noticia de un taxista que encontró una billetera en un asiento de un pasajero. Creo que el 99% de personas con algún tipo de necesidad se hubiera quedado con ese dinero. Esta persona, a pesar de las necesidades que tenía, ubicó al dueño del listo. Ese es un ejemplo de que no todo está perdido. No, ese es exacto. Un ejemplo de que no todo está perdido. Entonces, ejemplos como esos deben ser replicados. Creo que los medios de comunicación también juegan un papel importante, ¿no? Y vemos los medios de comunicación, lamentablemente, casi a un 100% con noticias de violencia, de sicariato, de asesinatos, de estafas, de malos ejemplos. O sea, yo no veo ningún programa de televisión. Yo hice una vez un experimento social hace un par de años en los noticieros de la mañana. Los televisores que estaban en mi casa, más las computadoras y la laptop, las puse en diferentes canales. Todos los canales de televisión en un momento determinado hablaban del mismo tema: violencia, robo, muerte, sicariato. Ningún canal hablaba de alguna noticia positiva. Cuando tú te levantas, deberías de por lo menos, oye, tiene que haber algún tipo, no sé, de censura a nivel de los contenidos, porque al final eso le hace más propaganda
a la parte Sí, informal. Entonces, correcto. si yo soy un chico que estoy viviendo en un mundo de desorientación, digo, oye, entonces sí vale la pena ser un ladrón porque puedo robar en un banco o puedo ser un sicario. Pero, Entonces, ¿dónde están los contenidos educativos que son importantes que los canales de televisión por ejemplo, en algún momento los lancen? ¿qué es ¿no? lo que ven más los muchachos? Este programa de este guerra, no sé qué, donde salen las chicas semidesnudas, es la verdad, y los fulanos también con el torso descubierto. Eso es cultura. Aparte, cuando le hacen preguntas sencillas, no responden una, calabacitas. Pero esa es una prostitución pagada, discúlpame la expresión, es una prostitución pagada, porque es un reality que tiene su libreto. ¿A dónde quieren llevar? ¿Dónde están los programas culturales que antes tenía el Canal 7 y pasaban a algunos otros canales? Ya quedaron en el olvido. Por ejemplo, estos programas concurso, Lo que vale el saber, claro. Me acuerdo clarísimo. De Pablo Malengoite, claro. Aquí Colega también tenía otro. Culturales, los 5.000 reales, no sé cómo se llama también ese programa. Eso es lo que nos falta, volver a retomar. Inclusive los programas infantiles como los de Yola o de Mirta Patiño, también, ¿no? Que eran íconos de ¿sí? con un mensaje potente para los chicos, también ¿no? Tienes los programas estos de hoy llamados de entretenimiento, que antes era mucho más sólidos, pero todos estos de JB y demás, que son los que se me vienen a la memoria, si no le pegas a alguien, si no insultas a alguien, si no humillas a alguien, no es chistoso. Claro. Y eso es lo que tú acabas de decir. Si un chico ve que pegarle a una persona está bien, si un chico ve que humillar, insultar está bien, porque se lo dice el televisor, claro, y que eso todavía le da fama porque sale en televisión, por eso tenemos la violencia que tenemos el día de hoy. No es gratis, como digo yo, no es gratis. O sea, pero esta currícula, Jorge, que ya los tiempos aquí son, como dicen, leoninos, ¿cómo podemos hacer, cómo impulsar en nuestros menores de edad, en nuestros colegios? Y también hay mucha interacción con los profesores, que son los que van a sembrar en esos niños, retomar el camino que teníamos en los años 80, 70. Claro, es un tema de decisión, ¿no? Considero, y un poco ponerse las pilas, o sea, uno no puede dejarle la crianza de los hijos al colegio. Totalmente de acuerdo contigo. No es responsabilidad del colegio. En el colegio, como por ahí leí una vez lo que dijo Pepe Mujica, en el colegio se enseñan las ciencias, las matemáticas, pero en el hogar se enseña a ser personas. Entonces, necesitamos en los diferentes roles que tenemos nosotros en la sociedad ser agentes de cambio. Mira, y hablar y seguir hasta que se genere pues un movimiento en donde las personas digan, oye, sí es correcto darle el pase a la persona que está cruzando la pista. Y eso lo vemos a diario. El auto tiene prioridad antes que el peatón. Te atropella. Y si tú esperas para dejarlo pasar, tienes a una persona que te toque el claxon como que parece que se está acabando el mundo. Pero mira, por ejemplo, tenemos una ley que acaba de darse, que me parece un absurdo en lo personal. El famoso estado de emergencia, que para mí nunca va a funcionar. O sea, ya no funcionó, no va a funcionar. Para mí es degradante ver a las Fuerzas Armadas paseándose porque no pueden hacer nada. No le puede pegar un tiro a un delincuente porque se acabó la Fuerza Armada. Pero bueno, los motociclistas no pueden ir de dos y tienen que tener un chaleco. ¿Quién está cumpliendo esa norma? Sí, no, nadie. Yo hoy día me he cruzado con varias personas. ¿Quién la cumple? O sea, por gusto se dan las... O sea, ¿para qué das una norma si no vas a hacerla respetar? Vamos al principio, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. No, pero saquémosle la vuelta al sistema. Al margen. Nadie la respeta, ni el propio policía. Bueno, Ricardo Palma decía, ¿no? La ley se cumple, pero no se acata, o se acata, pero no se cumple. Y han pasado, mira, cuántos años de esas tradiciones peruanas y siguen vigentes. Bueno, somos lo que somos porque no queremos, realmente creo yo,
respetar normas, respetar autoridad y sobre todo ejercer nuestra vida de manera cívica y moral, que para mí es importantísimo. Cívica, el civismo, el respeto hacia la otra persona. Y acá hemos olvidado, mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Así es. Acá nos hemos olvidado de esa máxima. Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Y creo que un aspecto importante también, que no lo hemos mencionado mucho, es que necesitamos líderes, de verdad. Bueno, hay una ausencia. Líderes con integridad, líderes morales y líderes éticos. Y una cosa que decíamos, yo no tengo que decir que soy líder. Mi conducta habla por mí mismo. Así es. Como se dice, dime de qué te ufanas y te diré qué te falta. Y eso es lo que pasa mucho. Y eso lo hemos visto, con todo respeto, con nuestra Presidente de la República. Yo voy a decir la verdad, yo voy a enseñar todo, yo voy a abrir todo. Y cuando va a la justicia, nada, no lo voy a hacer. O sea, ¿eso es ser líder o es ser otra palabra que no puedo decirla? Porque realmente eso es lo que nos falta. O sea, yo no puedo pretender seguir a alguien que sé que no actúa con honestidad. Pero muchos piensan que esa conducta me lleva al éxito. Yo tenía un profesor en la maestría en la universidad que decía, ¿no? En el mundo siempre hay líderes y falsos líderes. Tengan cuidado sobre todo de los falsos líderes. Porque los falsos líderes, como hablábamos en el entretiempo del tema de lo que puede llevar a las personas cuando tienen éxito y aparentemente dejan de ver el bosque y solo ven un árbol, lamentablemente pasa, ¿no? Y creo que de repente más adelante podríamos seguir hablando de esto. No, o sea, esto no acaba hoy, porque tiene que ser una constante. Hay que sembrar. Y sembrar no lo hacemos en un día. Hay que ser constantes y metódicos en este tema. Y hacer ver que sí se puede hacer el bien de manera individual. Y así empezamos. Y eso se va a replicar. Claro. Empieza con no tirar basura. Empieza con recoger. Muchos dicen, las calles están sucias. ¿Pero por qué están sucias? ¿Acaso la basura florece sola? Está sucia porque tiraste el papel. Así es. Y es normal, o sea, uno ve a las personas abriendo la ventana y arrojando, hasta con niños, ¿no? Pero sí. El niño... No, de acuerdo, pero el padre ahí, como tú dices, debería educar. Lógico. O sea, empecemos a educar. Eso lo vemos de la basura en las playas, ¿no? O sea, normal, sí, o en los conciertos o en los partidos de fútbol, no sé. Y creo que hay ejemplos como los que hicieron los japoneses en un mundial de fútbol, que al final se quedaron y recogieron todo lo desperdicio. Ese es un ejemplo de cultura. Ese es un ejemplo, pero eso desde chiquitos hay que formarlos. Bueno, yo te agradezco, Jorge, se nos ha pasado muy rápido el programa. Sí te comprometo para seguir hablando de este tema, porque esto no es una charla de 45 minutos. Esto tiene que ser constante, permanente y sostenido para poder cambiar esto y generar nosotros mismos esos agentes de cambio en la sociedad. Les agradezco mucho la paciencia que nos han tenido al escucharnos este día miércoles, y nos vemos el próximo miércoles igualmente 10 de la noche en Divina Justicia con la doctora Rocío Cano Guarinoni. Que tengan una muy buena noche.